Pues vamos a presentar a la doctora María del Carmen Martínez, quien es catedrática de Historia de América en la Universidad de Valladolid, en España, donde coordina el Grupo de Investigación América Hispana. Ha impartido cursos y seminarios en universidades y centros de investigación de Europa y América, y es miembro corresponsal internacional en España de la Academia Mexicana de la Historia. Ha investigado sobre las relaciones España-América en la Edad Moderna y los movimientos migratorios, la administración de justicia, el mundo de la correspondencia privada y en las últimas décadas sobre la figura de Hernán Cortés y su época. Entre sus muchas publicaciones se encuentran los libros La emigración castellana y leonesa en las Indias, 1517-1700. Otro más, Hernán Cortés, Cartas y Memoriales. Uno más, En el nombre del Hijo, Cartas de Martín Cortés y Catalina Pizarro, en el 2006. Otro más, Desde la otra orilla, Cartas de Indias en el archivo de la Real Cancillería de Valladolid, siglos XVI al XVIII. Uno más, Veracruz, 1519, Los hombres de Cortés. Otro más, Martín Cortés, Pasos recuperados, 1532-1562. También ha coordinado con la doctora Alicia Mayer de la UNAM Miradas sobre Hernán Cortés. Casi cada libro tuyo, casi te invitaríamos a hacer una conferencia porque de veras son tan interesantes y tan atractivos los títulos. Bueno, entre sus artículos destacados se encuentran Francisco López de Gómara y Hernán Cortés, nuevos testimonios de la relación del cronista con los marqueses del Valle de Oaxaca. Uno más, Francisco López de Gómara y la Orden de Alcántara. Otro más, Bernal Díez del Castillo, Memoria, Invención y Olvido. Ese es un libro obligado para todos los que tenemos el atractivo por el personaje, con tantas discusiones que se han dado en los últimos tiempos. Uno más, un abuelo machiller, La ascendencia paterna de Hernán Cortés. Y Los inventarios de bienes de Hernán Cortés en la Nueva España, recientemente publicado. Así que, bueno, Carmen, con ese currículum, con esa presencia que tienes y ese don de gentes, pero también como excelente maestra, te damos la bienvenida a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y te escuchamos con gran gusto, esperando que esa gripita que tienes se vaya y que también no venga la desgracia del apagón en España. Adelante, Carmen. Muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Manuel, por tus cariñosas palabras. Para mí es un placer participar hoy en esta conferencia y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por esta labor de difusión que, aprovechando los nuevos medios de comunicación, nos permite en estos momentos estar conectados síncronamente a más de un centenar de personas. Yo en España estamos acabando el día, en México están al mediodía. Les agradezco a todos ustedes su presencia y les pido disculpas porque el pequeño enfriamiento que tengo no me permite tener la voz y la dicción con la claridad que me gustaría. Espero que tampoco sea un inconveniente para que puedan seguir la conferencia sin ningún tipo de problema. Y te escuchamos perfectamente bien tu voz, ¿eh? Pues muchas gracias, Manuel. Voy a partir en esta invitación que se me ha hecho para hablar de ese personaje que es Cristóbal de Olid, de esta portada en la cual aparece el personaje entre esas dos fidelidades compartidas que tiene y que lo van a proyectar en ese que fue su año 1524, a partir del cual desarrollaré una situación que marca muy bien cuál era la realidad en la que se movían los capitanes al servicio de la Corona de Castilla en los años de la década de los 20 del siglo XVI. La figura de Cristóbal de Olid, no veo que avance mi
ahora sí. La figura de Cristóbal de Olid, para entenderla en su contexto y en lo que me va a interesar, que es en esos acontecimientos que va a protagonizar en el Golfo de las Ibueras, en la provincia de Honduras, nos lleva a considerar al personaje en toda su trayectoria, porque si no tenemos en consideración esa trayectoria, llamémosle ascendente, porque fue ganándose la confianza del capitán Hernán Cortés desde la isla de Cuba hasta que le confía esa empresa en el año 1524 en un contexto de gran importancia y que no entendemos por qué Cristóbal de Olid es el elegido si no tenemos en consideración esos otros momentos previos en los que, como si fuese un continuo en todos los escenarios, va a estar presente. Y para entender la figura de Cristóbal de Olid, tal vez hay que partir desde el punto de vista histórico de aquellas fuentes en las cuales vamos a encontrar información acerca del personaje. Su temprana desaparición en el año 1525, en las circunstancias que vamos a ver, impiden que tengamos la masa documental que contamos para otros capitanes, como puede ser el caso de Hernán Cortés o incluso para ese otro par que fue Gonzalo de Sandoval o Pedro de Alvarado. Él no tiene una información de méritos y servicios en la cual se radiografíe toda su trayectoria vital y tenemos que acudir a los cronistas. En buena medida fue su compañero de campaña, Bernal Díaz del Castillo, el que se ocupó de ir desgranando a lo largo de su relato en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España la presencia de Cristóbal de Olid en numerosos acontecimientos. Tenemos que recurrir, además de a Bernal Díaz del Castillo, a lo que dicen otros coetáneos, como fueron el cronista Pedro Mártir de Anglería, bien enterado de los sucesos que ocurrían en las Indias porque formaba parte de ese pequeño grupo que entendía en Castilla en los asuntos de las Indias, o esas posibilidades de recuperar parte de su biografía en la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo o en las propias escrituras de Hernán Cortés, fundamentalmente en la tercera y cuarta carta de relación o en la carta reservada que acompañaba en la cuarta al emperador y lo que sobre él dijo de forma tangencial en la quinta. Tendré ocasión de ver qué es lo que nos falta para poder entender esos acontecimientos en el Golfo de Honduras en los cuales no todos los cronistas coinciden. No es una figura novedosa en la historiografía, puesto que otros historiadores que me han precedido han estudiado en algún momento. Es el caso de Rafael Heliodoro Valle, tal vez el que se ha acercado de una forma más detenida al personaje, o lo hizo también Richard Chamberlain, y le dedicó un acertado perfil biográfico Bernard Grunberg en su diccionario de los conquistadores de México. Este personaje que situamos, y iré aprovechando algunas imágenes coetáneas o de la época para que nos situemos en ese horizonte del siglo XVI en el que se mueve el personaje y lleguemos a caracterizarlo de la mano de Bernal para que entendamos también su proceder y esa confianza de capitán que le llevó a la perdición con ese afán de emular al capitán que era Hernán Cortés. Las primeras referencias que tenemos de el personaje de Olid lo sitúan en la isla de Cuba, donde tiene ya un protagonismo que le concede Diego Velázquez, un personaje con el cual volverá a coincidir tras el encargo que le va a hacer Hernán Cortés en el año 1524 de dirigirse a las Ibueras. Es en este espacio de la isla de Cuba donde Diego Velázquez le envía a buscar el navío de Grijalva, esa segunda expedición
que había enviado después de la de Francisco Hernández de Córdoba, aun cuando en aquella ocasión el capitán no obtiene un éxito porque por dificultades en su embarcación regresa a Cuba. Pero es en la isla de Cuba, que estamos viendo en el conocido como Atlas Miller, tal como se representaba hacia el año 1519, donde va a mostrarse un fiel seguidor del capitán Hernán Cortés, el que iba a encabezar esa tercera expedición que les llevaría al ámbito de la Nueva España. En ese sentido, Olid se va a unir a la expedición de Cortés en la Villa de la Trinidad, y en esa expedición en la que Cortés fue ganando adeptos en los distintos lugares de la isla de Cuba, es uno de los que va a llevar un caballo. Ese caballo que era castaño oscuro, como lo calificó Bernal Díaz del Castillo, y lo destaco porque en esa expedición se han inventariado por parte de Bernal, que los recordó, tan solo la presencia de 16 caballos. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje que tiene relevancia en la isla de Cuba, que tiene su momento protagonista en el seguimiento de la empresa de Cortés, porque el propio Hernán Cortés le va a encargar la capitanía de uno de los navíos. Hemos de tener en cuenta todos estos hechos para luego entender por qué Cortés, más allá de que se diga de que trata de distraer a sus capitanes que le pueden hacer cierta competencia, elige a los que considera más competentes o con mejor ascendencia para llevar a cabo esas empresas. Esa faceta de caballero que hace que, como otros muchos, pierda su caballo, en su caso en un enfrentamiento con los tlaxcaltecas, pero que desde el principio lo van a ir destacando hasta el punto de que el propio Bernal lo compare con Héctor, el héroe griego, el héroe de Troya. Los Alvarados, Alonso Hernández Portocarrero, Francisco de Montejo, Cristóbal de Olid, van a ser de esos hombres que en ese horizonte de 1519 van a ofrecerse a dar su vida por Cortés. Y me interesa en destacar este hecho porque cuando se configura ese primer cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, el personaje Cristóbal de Olid, que al menos sabemos que firmaba, porque ahí aparece su firma, está al lado de la de Portocarrero alcalde, de Francisco de Montejo, de Pedro de Alvarado, de Alonso de Ávila, de Alonso de Grado y Cristóbal de Olid. Hay algún autor que ha negado que supiese escribir, pero tenemos la prueba que en ese mes de junio del año 1519, al que corresponde el fragmento que estamos viendo, en ese pedimiento del común de la Villarrica al Cabildo, Olid tiene un papel importante hasta tal punto que Cortés lo va a nombrar como uno de los regidores del Cabildo de la Villarrica de la Veracruz. Olid es, por lo tanto, un capitán destacado que ya había estado presente en Centla, que va a pedir que Cortés sea capitán en Veracruz, que es alcalde ordinario, que seguiremos viendo en Zempoala, también en Tlaxcala, que tiene en esa ciudad de Tenochtitlan, si seguimos el relato de Bernal, acceso a las velas de Moctezuma para vigilarlo, que está presente cuando vencen a Narváez, enviado por Diego Velázquez desde la isla de Cuba, que está presente en esa salida de la ciudad de Tenochtitlan, protegiendo a los cofres y a los prisioneros, y que se distingue en Otumba de tal manera que empieza a ser distinguido como maestre de campo, es decir, persona a la que Cortés le confía la dirección de otros hombres. Ese papel de fiel al bando cortesiano lo revelan también otros documentos, porque en aquellas probanzas que con un carácter justificatorio
territorio hizo Cortés después de la expulsión de Tenochtitlan, vamos a encontrar frecuentemente a Cristóbal de Olid como testigo, tal como ocurre en la probanza que hace Ochoa de Lejalde en 1520. En la toma de Tenochtitlan, Olid va a ser capitán de una de las 3 divisiones que organiza Cortés. Según Bernal, es responsable de ese corte o está en ese escenario de cortar el agua a la ciudad en Chapultepec. No deja de tener ciertas rencillas o tiranteces con otros hombres del grupo e incluso con el propio Cortés. Y en esa tirantez, que va a ser una constante en muchos de los capitanes, como tendremos ocasión de ver en el ámbito de Honduras, pues se dice que Cortés le priva en parte de su favor, retirándole la vara que tenía como miembro del Cabildo, en esos meses finales del año 1521, cuando llegaba a la Nueva España Cristóbal de Tapia, provisto de la gobernación, y que parece ser que en ese momento el personaje Olid pues se siente inclinado o tentado en algún momento, pues no ve con malos ojos el que se reciba a Cristóbal de Tapia. Unos meses finales de 1521, que no lo olvidemos, funcionan ya los cabildos de la Villa Rica de la Veracruz, Segura de la Frontera, y también de Tenochtitlan, algo que va a ir hablando de esos movimientos en el espacio y en el territorio de los hombres de confianza de Cortés. Pese a ese pequeño capítulo de finales del año 1521, Cortés le va a confiar en esa labor y en esa tarea de expansión que lleva tras la toma de la ciudad, a que vaya a Michoacán, nombrándolo capitán. Lo va a enviar también a reprimir los levantamientos que se producen en Zacatula y en Colima, y en ese punto vital que va a ser para Cortés en esta década de los años 20, que es la construcción de las embarcaciones en Zacatula, también vamos a poder encontrar, si leemos a Bernal y a otros cronistas, el nombre de Cristóbal de Olid. Es un personaje, por lo tanto, que tenemos que poner a la altura de los grandes capitanes de Cortés por su esfuerzo. De hecho, ese va a ser el calificativo que más le dedique Bernal, de capitán esforzado, y en esa labor que va a hacer desde Coyoacán en la toma de la ciudad. Esa es una rápida trayectoria en la que no me puedo detener para entender el protagonismo que va a tener Olid en los años posteriores a la toma de la ciudad, cuando ya se está pensando por parte de Cortés en otros muchos proyectos. Y antes de seguir con el personaje, está bien que conozcamos al personaje y que lo conozcamos con esa caracterización que hizo la pluma de Bernal Díaz del Castillo, que atinó con certeza en aquellos rasgos más sobresalientes y que nos permiten entender en buena medida cuál fue la situación y cómo la resolvió cuando se va a ver en confluencia con otros muchos capitanes, y cada uno de ellos quiera defender sus propios intereses en un momento complejo como es el del año 1524-1525 en el ámbito del Circuncaribe. Bernal decía de él que si fuera tan sabio y prudente como era de esforzado y valiente por su persona, así a pie como a caballo, fuera extremado varón, mas no era para mandar, sino para ser mandado. Es una cuestión que tendremos que tener muy presente en lo que ocurre en las Sigüeras.
Dice que era de edad de hasta 36 años, eso permite calcular el nacimiento de Cristóbal de Olid hacia 1488, sin que tengamos certeza de que nació en esa fecha, y según el propio Bernal Díaz del Castillo, habría nacido en Baeza o en Linares, aun cuando en esa primera imagen que he proyectado con esos medallones que aparecen en las décadas de Antonio de Herrera y Tordesillas, en la historia que escribió, la leyenda dice que era de Úbeda. No sabemos realmente cuál era su origen, sí que era andaluz, algo que determinó en buena medida también esa cercanía y esa forma de hablar sobre la cual luego va a escribir Bernal Díaz del Castillo. Y nos lo describe físicamente, y esto está muy bien para recordar la situación comprometida en la que se vio en las Sibueras, porque dice que su presencia y altor, es decir, altura, era de buen cuerpo, muy membrudo y grande espalda, bien entallado, era algo rubio, tenía muy buena presencia en el rostro y traía en el bezo de abajo siempre como hendido a manera de grieta, y en la plática hablaba algo gorda y espantosa, era de buena conversación y tenía otras buenas condiciones de ser franco. Y al principio, que estaba en México, gran servidor de Cortés, sino que esta ambición de mandar y no ser mandado lo cegó. Está poniéndonos en antecedentes con esa caracterización física y del individuo, cuál va a ser su reacción o su manera de reaccionar o de tomarse de una forma a la ligera las palabras que Francisco de las Casas le dedicó después de que lo hubiese retenido. Para entender la empresa Las Sibueras que va a acometer Hernán Cortés enviando a Cristóbal de Olid en el año 1524, es interesante que partamos de la concepción geográfica que tenían los hombres de esa década del siglo XVI. En ese primer boceto que se conserva del Golfo de México, que estamos viendo a la derecha de la imagen, probablemente el que sirvió a Cristóbal de Tapia cuando fue en el año 21 para determinar cuáles eran los ámbitos de los diferentes capitanes, aparecía bien trazado, aun cuando de una forma muy sencilla, el perfil del Golfo desde Florida, con toda su continuidad de la tierra, con una península del Yucatán, que es península, no isla, hasta llegar a ese cabo o punta de las higueras y bueras que aparecía ya topografiado en este esbozo que se estima que pudo ser realizado en el año 1519. A esa geografía que conocen los hombres de mar y los expedicionarios que se han movido primero en las Antillas y luego en ese salto a la Nueva España con Hernán Cortés, se advierte esa misma realidad en ese perfil del Golfo de México que aparece en la edición latina de la segunda y la tercera carta de relación de Hernán Cortés, que se publica en Nuremberg en el año 1524, el mismo año en el que Cortés va a enviar a Cristóbal de Olid a las Sibueras. En este perfil, y lo señalo con el puntero, en la península de Florida, y yo lo he reorientado respecto a cómo aparece en el grabado para que pueda ser visto en esa lectura paralela con la imagen que aparece a la derecha, aparece la península de Florida, el Golfo de México, y esa continuidad de la Tierra aquí aparece rota porque Yucatán aparece como isla y no como península, algo que va a estar presente en esa cartografía de años posteriores, pero que en época de Cortés pues se sabía de la continuidad de la Tierra, aun cuando se intuía
que en esa punta de las higueras, que aparece perfectamente topografiada en esta representación, podía haber una salida de agua dulce, una boca extensa, o incluso que podía haber ese ansiado estrecho que va a estar en el horizonte mental en el año 1524 de muchos de los que se mueven en el Circuncaribe en ese tiempo. En esa realidad, en ese año 1524, que es cuando se le encomienda la empresa, en ese ámbito de Centroamérica se busca con anhelo un estrecho, no tanto porque se tenga la certeza, sino porque es el rumor que circula, y lo van a hacer desde Veragua hasta Yucatán, es decir, desde ese ámbito del Istmo de Panamá hasta la propia península de Yucatán, y van a ser distintos los personajes que casi en el mismo tiempo van a intentar buscar ese estrecho. Ese es el caso de Pedrarias, ese va a ser el caso de Cortés y ese va a ser el caso de Gil González Dávila, que vamos a ver cómo confluyen todos esos intereses en ese ámbito de Honduras o Ibueras, y que van a hacer que en ese año 1524 pues Cristóbal de Olid tenga una buena ocasión, con una finalidad en la que cuando Cortés decide enviar a Cristóbal de Olid en ese año 1524, tiene en su mente una proyección radial con muchos capitanes moviéndose en el territorio, y que hace que diseñe, lo veremos en otra de las imágenes, un despacho, una salida que permita a dos de sus capitanes, por un lado Cristóbal de Olid por vía marítima y por otro lado Pedro de Alvarado por vía terrestre, coincidir en un ámbito en el cual Cortés enviaba a Cristóbal de Olid a poblar y averiguar si existía ese estrecho. Esa realidad que hace que esté bien que nos detengamos un poco en lo que supone preparar una expedición en el año 1524, pocos años después de haberse ya empezado a reedificar esa ciudad de Tenochtitlan, con la necesidad de contar con embarcaciones que cubriesen el desplazamiento de Cristóbal de Olid. ¿Por qué Olid? Bernal Díaz del Castillo lo caracteriza muy bien. Dice porque lo había criado de su mano, es decir, era un capitán fiel hasta ese momento que había transcurrido con él en el ámbito de la Nueva España. Esa expedición que Cortés va a diseñar con 5 embarcaciones, que tiene presente ya en mente desde el verano de 1523, que tiene que aplazar en buena medida por la llegada de Francisco de Garay, y esta confluencia de capitanes en el territorio o en los distintos ámbitos del territorio americano tiene que servirnos para entender la complejidad que se está produciendo en esas disputas por ámbitos de influencia de los distintos capitanes. Ninguno quiere que se le escape su conquista, y esa realidad hace que un personaje ambicioso y con capacidad, como lo era Hernán Cortés, acometa las empresas que acomete, y que desde otros ámbitos otros capitanes también encuentren esa posibilidad. Esa expedición tuvo que demorarse por la llegada de Garay, que hizo a Cortés ir a Pánuco, que demoró la salida de Olid y de Alvarado, aun cuando Alvarado lo puede despachar ya en el mes de diciembre del año 1523, y a Olid lo despachará
en esos primeros días de enero de 1524. Lo primero que tiene que hacer es reunir las embarcaciones necesarias y en ese sentido nos encontramos ante un Cortés promotor capaz de reunir los recursos necesarios, como lo hizo en la isla de Cuba, cuando llega a ese acuerdo con Diego Velázquez para acometer en el año 19 la empresa que lo llevó al corazón del Imperio Mexica, y en esa labor de promotor hay que tener también presente la capacidad de reunir los recursos para hacer frente a todos los gastos que ocasiona la compra de las embarcaciones y el habituallamiento de las mismas, junto con los salarios de todos aquellos que se ven implicados en la empresa, desde los maestres, marineros, calafates y aquellos que van en esta empresa en la que sobrevuela esa sensación de que eran descontentos y que nadie se atrevía a contradecir la opinión de Cortés. Cortés reúne 5 embarcaciones, que son 2 naos y 2 carabelas, junto con un bergantín. El calado de las embarcaciones en las empresas cortesianas siempre tiene un sentido de que hay barcos que son más veleros, que permiten avanzar en el descubrimiento frente a otros que son más pesados, y que hace que en ese grupo pues, se reúna un nutrido, una nutrida hueste para seguir a Cristóbal de Olid. Los cronistas no coinciden. Cortés habla de 400 individuos en su cuarta relación, cuando dice los que despacha. Si nos vamos a Bernal, el número es más reducido, pero se esperaba que ese contingente se pudiese completar en la isla de Cuba, donde tendría que reclutar más hombres y tendría también que completar el habituallamiento y proveer a esas embarcaciones que va comprando de distintos particulares, algunas de las cuales tiene que reparar en los mástiles o en algunas de las piezas, y que hace que gaste en esos preparativos, dice el propio Cortés, más de 40.000 pesos. Una empresa en la que Cortés, como siempre, va a tener presente esa labor evangelizadora. Sabemos que al menos hay 2 religiosos, porque les da imágenes de Nuestra Señora y recomienda un buen tratamiento a la población indígena, pero no sabemos mucho más de ellos, porque la documentación en este sentido pues no nos ayuda, aun cuando de los preparativos sí que sabemos ese contingente lo que llevó, porque se conservan los bastimentos que se entregaron a Cristóbal de Olid y los gastos que realizó Hernán Cortés en proveer en armas y en bastimentos a esa expedición. El tener en consideración todos estos detalles es importante para ver cuál es la intencionalidad de la empresa. Cortés lo manda inicialmente a poblar y lo manda a que indague la posibilidad de encontrar ese estrecho. Esas armas que hacen que encontremos ballestas, los ovillos para poder manejarlas, que haya espadas, puñales, que se lleven escopetas, que esté presente también la pólvora, las cajas para las armas, las pelotas de hierro y plomo o los casquillos de las ballestas. Y lo comento porque ese armamento va a servir en buena medida para resolver esos enfrentamientos entre los capitanes que van a coincidir en el ámbito de las Sigüeras. Si ese contingente estaba presente, muchísima mayor importancia tiene en los preparativos de la Armada el proveerla de todos los bastimentos. Y en este sentido, Cortés mueve a todos sus hombres y es hábil en la negociación
para despachar con antelación a un hombre de confianza a la isla de Cuba para comprar bastimentos y evitar que cuando las embarcaciones llegasen a Cuba, con la noticia de una nueva expedición y la necesidad de proveer los barcos, pues se incrementasen los precios. Si leyésemos la crónica de Francisco Lope de Gómara, dará referencias puntuales sobre lo caros que fueron los bastimentos que se compraron en la isla de Cuba, algo que marca esa capacidad promotora para despachar a las embarcaciones y sobre todo para ver esa continuidad luego cuando se entere de esa defección del hombre al que creía fiel a su causa. Una época en la que las fidelidades se medían en buena medida también en la regla o la graduación de la propia posibilidad que intuía el capitán, ante la cual no había fidelidad que bastase porque se ponía por delante, y así se justificaron muchos, el servicio al rey con lo que se hacía, algo que hizo Cortés y que iba a tener muy presente Cristóbal de Olid con un modelo aprendido, ensayado y conocido en la Villa Rica de la Veracruz. Mover esas 5 embarcaciones requirió pues, reunir maíz, reunir gallinas de la tierra, mil, y hay que pensar que hay que mantener y sostener a todos los que van en la armada antes de zarpar de la Nueva España, durante la escala que hace en La Habana por orden de Cortés y durante esa primera etapa de instalación en la tierra hasta que se establezcan esas relaciones con la población indígena de la zona para lograr esos bastimentos. Ahí va a estar presente pues, lo habitual en cualquier navegación atlántica y también en el ámbito de la Mar del Norte o de la Mar del Sur. El aceite, el vinagre, el cazabe, los garbanzos, los ajos, los tasajos de puerco, los tocinos que se compran para sacrificar y todo lo que se necesita junto con lo que Alonso de Contreras compró en la isla de Cuba. Las embarcaciones también tenían que ir provistas de todo lo necesario para hacer la navegación y eso conocemos bien lo que se le entrega a Cristóbal de Olid porque hay un traslado del año 29 con esos gastos de los clavos, de las jarcias, de los cables, de las calderas, de los pellejos o los cueros, de incluso ese chinchorro y esos ovillos de hilo para el chinchorro para coser las velas. Aventurarse a una navegación requiere tener previsión si se quiere que esto funcione. Y aprovisionada esa armada con esas 5 embarcaciones, los cargos que Cortés va a dar es esa capitanía a Cristóbal de Olid, tendrá un tesorero que era Juan López, un alcalde mayor que era Juan de Ballestillo, un contador que era Alonso de Contreras y otro que era García de Llerena. Personaje, este último, de gran importancia en la difusión de esas noticias de infidelidad del propio Olid, incluso antes de la salida de la Nueva España, confirmada con el paso del tiempo desde la isla de Cuba, de que Olid había llevado a cabo ese compromiso con Diego Velázquez en la isla de Cuba, del que era viejo conocido. En esa geografía de la época, en un mapa como el de Diego Ribeiro, en el que de nuevo se marca esa distancia desde Tenochtitlan a la punta de las Ibueras, la operación de tenaza de Hernán Cortés preveía, salvo que el estrecho lo separe, que se reuniese por una parte Pedro de Alvarado, al que había despachado por la vía terrestre, y Cristóbal de Olid, al que despachó
por la vía marítima con unas claras instrucciones de completar el abastecimiento en la isla de Cuba y dirigirse luego a ese Golfo de Honduras, en un espacio en el que se habían movido los españoles desde comienzos del siglo XVI. Recordemos que Cristóbal Colón, en su cuarta singladura, recorrió desde las Islas Guanajas, esa costa centroamericana, hasta esa zona de la costa del norte del territorio panameño. Las posteriores expediciones a ese territorio vendrían desde el foco panameño y en el momento de Olid vamos a ver en una geografía ya más real, en la que nos pone la distancia y nos permite ver esa empresa de Cristóbal de Olid en un marco geográfico real en el que vamos a ver que van a coincidir las expediciones que desde el sur, es decir, desde Panamá, ha enviado hacia el norte Pedrarias Dávila, lo que va a hacer otro capitán que es Gil González Dávila, que también va a llegar al ámbito de Honduras con esa llegada de Alvarado al territorio de Guatemala y esa llegada desde la isla de Cuba de Cristóbal de Olid con esos puntos claves que van a ser los que cada uno de los capitanes van a llevar a cabo en sus respectivas empresas. Lo primero que llama la atención de la empresa es que no hay grandes veteranos de los que han participado en las campañas con Cortés en la Nueva España. Bernal dice que apenas había 5 hombres, que muchos eran descontentos porque no habían obtenido pues, esas ansiadas encomiendas, y entre ellos está ese Pedro de Briones, que se dice que es uno de los que induce a Cristóbal de Olid a cambiar de bando y pensar que la empresa puede ser suya si la culmina con éxito y obtiene, como lo tuvo Cortés, un reconocimiento del emperador, que en definitiva era lo que buscaban todos los capitanes en ese movimiento en el territorio. Lo primero que va a hacer Olid es seguir las instrucciones de Cortés. Cortés es un hombre que sabemos muy bien que consagra a la letra escrita todos sus comportamientos. Algo que, aun cuando no lo conozcamos en el caso de la expedición de Cristóbal de Olid, sabemos que le dio unas instrucciones que sí que parafrasea Bernal Díaz del Castillo. Lo primero que tenía que hacer es dirigirse a La Habana, encontrarse con ese representante de Cortés, que era Alonso de Contreras, acabar de habituallar las embarcaciones y navegar directo a las Cibueras, con un claro objetivo: poblar. Y en este sentido, la máxima que tienen estos capitanes es la que luego reflejó muy bien el cronista Francisco López de Gómora en su Historia de las Indias. Conquistar es poblar, y quien no poblare no hará buena conquista. De nada servía si no se establecían en un punto, algo que pese a estar en el sentido general, no siempre fue fácil de concretar, porque los establecimientos no fueron los adecuados o se fundaron y no pasaron de ser unos establecimientos pues muy provisionales, algo que también vamos a ver en el ámbito de Centroamérica y en concreto en ese territorio hondureño. Y lo que se le va a pedir también a Cristóbal de Olid es que inquiera, busque, pregunte e indague, recorriendo la costa, si existe ese estrecho que el propio emperador había ordenado a Cortés
que tratase de averiguar si existía por una cédula en el año 1522 y que otros conquistadores o navegantes van a intentar buscar en otros lugares del territorio. A estas alturas, Magallanes ya ha cruzado el estrecho de Magallanes y ya se ha completado esa circunnavegación, pero se piensa en unas posibles vías para alcanzar esas ricas tierras. Lo que tiene Cortés muy presente en su mente cuando luego él acometa personalmente la empresa de las higueras. Cortés va a encargar también en esas instrucciones a Olid evangelizar a los naturales. Ahí es donde se dice que entregó, y esto lo dice Bernal, esas imágenes de Nuestra Señora y recomendó el buen tratamiento de los naturales. Tiene presente esa práctica que se difunde entre los hombres que se mueven en la tierra, de que hay establecimientos, reducciones. Bernal habla de casas de madera en la que estaban retenidos aquellos que iban a ser destinados al sacrificio. Cortés manda que sean liberados y que se pongan cruces en el territorio. En buena medida, esa marca también de señalar la ocupación del propio territorio. Durante esa estancia en Cuba, Cristóbal de Olid va a entrar en contacto con Diego Velázquez, al que conocía, un Diego Velázquez resentido y dolido con la figura de Hernán Cortés, una realidad que va a hacer que en esa carta reservada que Cortés envía al emperador con la cuarta relación, pues evoque esos acontecimientos de la ruptura con Diego Velázquez y venga a señalar ese paralelismo que en su época ya se hizo, de que Olid no iba o no había hecho con él una cosa diferente de la que había hecho él con Diego Velázquez, algo que en esa escritura de Cortés le sirve para reivindicar que lo que dijo Velázquez nunca fue verdad, en el sentido de que el que asumió la mayor parte de los gastos fue Cortés, es algo que defendió durante toda su vida, y que nada podría decir al respecto Cristóbal de Olid, que ningún gasto había realizado en la empresa. Cortés era consciente de cuál iba a ser llamémoslo así, el clima de opinión en las Antillas y en la Nueva España cuando se conozca esa defección de Cristóbal de Olid. Pero lo que hace Cristóbal de Olid cuando llega a ese ámbito de Honduras no es mostrar abiertamente esa defección, porque lo que va a hacer, en primer lugar, va a ser tomar posesión del territorio, y lo hará en nombre de Hernán Cortés como capitán enviado por él, y va a fundar esa población que se le había encomendado, que él va a nombrar o bautizar con el triunfo de la Cruz, porque desembarcó en el territorio un 3 de mayo. El problema de Honduras se plantea en ese año 1524. Olid ha sido despachado en enero, ha hecho esa escala en La Habana, se dirige al Golfo de Honduras y se va a encontrar en ese territorio con la confluencia de nada más y nada menos que otros capitanes y un enviado de la audiencia de Santo Domingo para evitar lo que en la época se consideraba un escándalo, que era el rompimiento y el enfrentamiento armado entre los propios capitanes castellanos. Primero, por el peligro que supondría para la seguridad de la tierra. Segundo, por el mal ejemplo que se daría con esas insubordinaciones sin castigo, algo que tiene muy presente Cortés cuando decide salir detrás de Cristóbal de Olid, y que va a hacer que en ese ámbito de Honduras confluyan, por un lado, el capitán Gil González Dávila,
que había llevado a cabo en el año 22 una navegación por la costa del Pacífico centroamericano, llegando hasta ese ámbito del Golfo de Fonseca, que bautizan en nombre del protector, Juan Rodríguez de Fonseca, y que se había liado con un piloto que era niño y que buscan el amparo en la corte para llevar a cabo esas exploraciones en ese ámbito. Gil González Dávila chocó directamente con el personaje que se encontraba en el ámbito de tierra firme, que había sido enviado a Castilla del Oro, que era Pedrarias Dávila. Pedrarias Dávila intentó frenar a Gil González Dávila, que hábilmente se fue a las Antillas y desde Santo Domingo salió con embarcaciones y llegó unos meses antes que Cristóbal de Olid al ámbito de Honduras. Y allí llevó a cabo una fundación que bautizó con el nombre de San Gil de Buenavista. Primer capitán que se establecía en el territorio. Pero si fuera poco, en ese ámbito seguía avanzando desde el sur otro capitán, Francisco Hernández de Córdoba, que no hay que confundir con su homónimo, el protagonista de la expedición segunda que envió Diego Velázquez desde la isla de Cuba y que va a ser despachado desde el ámbito panameño por Pedrarias en Dávila. Meses después de llegar Gil González Dávila, va a llegar Cristóbal de Olid, procedente de la isla de Cuba, y curiosamente va a desembarcar a pocas leguas respecto al punto en el que lo había hecho Gil González Dávila. Los capitanes que están en la tierra se van a tener que entender y cada uno de ellos buscará en ese juego de inteligencia, de cómo jugar mejor sus cartas, imponerse sobre el resto, argumentando cada uno de ellos sus derechos. Cuando Hernán Cortés tiene conocimiento de que Cristóbal de Olid ha llegado a ese acuerdo con Diego Velázquez, un personaje que en el espacio de Honduras pues dejará de tener un protagonismo porque fallecerá en ese año, pues va a decidir en el mes de junio despachar a otro capitán, algo que supuso preparar de nuevo con rapidez navíos y reunir un contingente de un centenar de hombres para tratar de neutralizar a ese capitán que se había sublevado y que Cortés le había confiado la empresa pues, con la tranquilidad de que seguiría sus dictámenes. Esa manera de proceder en la que caracterizaba Díaz del Castillo al personaje, que era personaje más para ser mandado que para mandar, algo que se va a demostrar en ese momento. Francisco de las Casas va a ser el cuarto capitán que se suma al territorio, enviado en este caso por Hernán Cortés para neutralizar a Cristóbal de Olid. El sentimiento que se tenía respecto al gobierno de las Indias a la altura del año 1524 empezaba a preocupar en la audiencia de Santo Domingo. Y la audiencia de Santo Domingo, que transmitió su preocupación en cartas al rey y que en buena medida transparenta o traduce en su epistolario Pedro Mártir de Anglería y también en sus décadas, mostraba esa inquietud por todos estos capitanes que se movían en la tierra sin respetar el límite de la concesión del anterior. De alguna manera
se tenía que organizar y se tenía que evitar el derramamiento de sangre y el enfrentamiento entre los capitanes del monarca español. Por eso se despacha al bachiller Pedro Moreno, que era fiscal de la audiencia, con órdenes estrictas de que haga requerimiento a todos estos capitanes, primero a los que interponían su movimiento en las Antillas, porque Cortés se decía que quería evitar que se enviase información de aquel territorio al monarca para tener él el control de la situación y el respeto a lo que estaban haciendo cada uno de ellos. Si ese es el movimiento simultáneo complejo con los distintos intereses de cada uno, veamos lo que hizo Cristóbal de Olid, contando con que es conocedor de la presencia de Gil González Dávila, de la llegada del contingente de Francisco Hernández de Córdoba y que va a tratar de atraer para sí. Los primeros testimonios que tenemos parece que llevan a un cierto entendimiento entre la gente de Gil González Dávila y la gente de Cristóbal de Olid, algo que luego pues, va a transitar por otros caminos porque acabará aglutinándolos en buena medida a los que pueda y a los que no, capturándolos. Cuando las velas de Francisco de las Casas divisan el asentamiento en el cual se ha establecido Cristóbal de Olid, cada uno de los capitanes, por una parte Olid y por otra parte Las Casas, van a tener sus prevenciones. A aquellas alturas, Olid, que ha fundado en nombre de Cortés, que ha nombrado a los integrantes del Cabildo que el propio Cortés le había señalado, marcando esa continuidad y jugando con esa posibilidad de rememorar lo que ocurrió en la Villa Rica de la Veracruz, que el común pide que el capitán se sitúe al frente, va a verse comprometido con la llegada de Francisco de las Casas. Un Francisco de las Casas que cuando llega va a tener la prevención de intentar ganar tiempo en buena medida con ese estandarte de paz que saca desde sus embarcaciones y que hace que en el escenario de Honduras ese despeñadero de desgracias que calificó José Luis Martínez a la empresa de Hernán Cortés, pues venga a sumarse un elemento inesperado en el desarrollo de los acontecimientos, de suerte para uno, de desventura para otro, porque la zona estaba sujeta a fuertes vientos del norte y se va a producir un enfrentamiento naval entre las embarcaciones que tenía atracadas en la costa Cristóbal de Olid y las embarcaciones que llevaba Francisco de las Casas. En ese enfrentamiento, parte de las embarcaciones de Olid se ven afectadas y en el transcurso de la noche pues una borrasca da con las embarcaciones de Francisco de las Casas al traste, que acaban en la costa y acaban siendo detenidos por parte de Cristóbal de Olid. Un Cristóbal de Olid que ya ha conseguido en ese movimiento de hacerse fuerte en el territorio, de detener a los enviados de Gil González Dávila y de Hernández de Córdoba, y que va a hacer que González Dávila y Francisco de las Casas se vean en una situación de cautivos, en una actuación de Cristóbal de Olid confiada respecto a sus prisioneros. Se sentía, en palabras de Bernal, pues muy venturoso de poder
tener a semejantes prisioneros, pensando que su hazaña era de gran calibre, y lo que no calculó bien fue que aquellas palabras cruzadas entre Francisco de las Casas y él, de que lo liberase para dar cuenta al capitán Cortés de lo que ocurría, o que en caso contrario pues acabaría con su vida, se convirtieron en realidad. Estamos en un momento en el que los cambios de bando se mueven en función de las esperanzas que se esperan alcanzar en las empresas. Si Cortés logró voluntades en Veracruz, en esa fundación llevada a cabo, el triunfo de la cruz por parte de Cristóbal de Olid, que rápidamente se traslada al interior a Naco buscando y haciendo exploraciones por su cuenta y desatendiendo la búsqueda del estrecho, va a lograr que sus dos destacados prisioneros, Francisco de las Casas y y Gil González Dávila, pues se alíen junto con los partidarios de Cortés para, en un descuido, después de una cena en la que confiadamente habían compartido mesa, deshacerse de Cristóbal de Olid, en un ataque en el que, según unos con los cuchillos de la mesa, según otros con un estilete de escribano bien afilado, lo amenazaron y lo hirieron, aun cuando Olid había conseguido huir y se había refugiado en casas de indígenas amigos, pensando que sus hombres lo defenderían. Aquellas palabras que dice Lope de Gómara, que pronunció Francisco de las Casas, de no es tiempo de sufrir más a este tirano, y que cuando fue encontrado en su escondite Cristóbal de Olid, aquí los de Cortés volvieron a mostrar la fidelidad al capitán que lo había enviado. Aquel capitán de valía y muy esforzado, aquel maestre de campo en las guerras mexicanas, aquel personaje de las guerras de México y que ganó la confianza del capitán Cortés, pues fue sometido a un proceso por parte de Francisco de las Casas y fue sentenciado y juzgado en la plaza de Naco en enero de 1525. La aventura del capitán no había tenido poco más de un año de recorrido. El factor Gonzalo de Salazar, en ausencia de Cortés de la Nueva España, cuando Francisco de las Casas y Gil González Dávila regresan a la Nueva España, le va a pedir responsabilidades por la muerte de Cristóbal de Olid. Si consiguiésemos dar con ese proceso, que sé que en algún momento se le pide a Francisco de las Casas que presente en la corte, tendríamos una referencia clara del proceso y el fin trágico de este capitán, cuya aventura finalizó en el ámbito de Honduras. Ese territorio en el que sí que los capitanes que se movieron lograron esa finalidad de establecerse en el territorio con diferente suerte. González Dávila había fundado San Gil de Buenaventura, que rápidamente se abandonó, y parte de los hombres de González Dávila luego los recogerá Cortés. Cristóbal de Olid sí que fundó el Triunfo de la Cruz, y Francisco de las Casas, antes de regresar a la Nueva España, en mayo del año 1525, fundaba Trujillo, localidad con la que recordaba su villa natal. Mientras todo esto ocurría en el ámbito de Honduras y se acababa la historia del capitán Cristóbal de Olid, en el territorio de la Nueva España, el capitán
que no podía vivir con la intriga de lo que había ocurrido, tal vez porque no confiaba lo suficiente en lo que pudiera hacer Francisco de las Casas, recién llegado, para detener a Cristóbal de Olid, preocupado por lo que supondría para un capitán como él condescender o aceptar o tener que asumir la sublevación de uno de sus capitanes, inquieto tal vez, porque hay que plantearse muchas preguntas, no solamente hay una que ronda la mente de Cortés en ese año 1524, cuando él va a decidir también a finales de año salir del territorio de la Nueva España, pensaba que se le podía ir una empresa en la que llevaba mucho tiempo pensando y que probablemente comenzó a ilusionarse en ella desde que tuvo noticia que existía una mar en el sur, aun cuando conocía la hazaña de Vasco Núñez de Balboa, intuyó que por allí podía estar su fortuna, como lo plasmaría en la quinta carta de relación en la que dio cuenta al monarca Carlos V de ese recorrido que por una vía terrestre apostó para llevarlo al Golfo de Honduras. De lo que ocurrió entre los capitanes que él había enviado a el Golfo de Honduras, sabemos que Cortés escribió, porque cuando tiene que dar relación al monarca de cuál es su suerte y está en La Habana en el año 26 con las miras puestas ya en el regreso a la Nueva España, le dice que desde Trujillo había escrito de lo que habían ocurrido, de los sucesos ocurridos entre los capitanes que había enviado. Es decir, se refería estrictamente a lo ocurrido entre Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas. Ese texto de Cortés no lo conocemos, las referencias que hace a Olid pues son fragmentarias en sus escritos y sí que da muestras de que traía determinado hacer esa jornada desde que conoció aquella incidencia en la cual su capitán se había sublevado de su autoridad. Esa es una nueva aventura, la que nos llevaría a trazar el por aquí pasó Cortés en tal tiempo en ese camino a las Ibueras, en el que cuando Cortés se encontró con los hombres que se movían en el territorio hondureño, ya había fallecido Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas había regresado al territorio de la Nueva España. La empresa de Olid transitó entre la fidelidad al capitán, el deseo de tener su propia empresa y el error de no ser consciente de que los capitanes valerosos que querían presentarse ante el monarca a veces no entendían de fidelidades y tampoco entendían que fuese una traición el buscar una empresa que los encumbrase en servicio de su rey. La historia de Olid es, por lo tanto, una historia de esos hombres que se mueve en las Antillas, que se construye en el ámbito del circuncarible, que habla de muchas conexiones y que habla de un espacio complejo en el que en esta apresurada y concentrada exposición yo espero que les invite a profundizar en una etapa y en unos personajes en lo que a veces las cosas no son como parece y tampoco nos las tenemos que tomar al pie de la letra como están escritas, porque lo que hay en esta etapa es una movilidad informativa, una circulación de la información
que hace que se tomen decisiones a veces contando con que la realidad es una, siendo otra, y que cada uno trate de cumplir el papel que cree que tiene encomendado sin entender que al lado, a cientos de leguas, como le pasó a Gil González Dávila y le pasó a Cristóbal de Olid, cada capitán esgrimía sus derechos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta magnífica conferencia, para mí totalmente inédita en muchos aspectos. Y bueno, pues la revisión de este gran personaje con un fin tan trágico, ¿no? Que dice uno, bueno, ¿qué sucedía? Ya nos los has comentado, estas, pues, fricciones que había entre los mismos conquistadores. A mí me llama mucho la atención cómo se registró también estos datos que nos diste, cómo se registró tan cuidadosamente la preparación para llevar a cabo esta gran conquista, ¿verdad? Pues mira, tienes muchas felicitaciones, nos siguieron más de 170, lo cual verdaderamente es muy interesante porque el tema lo amerita y por tu gran presencia como investigador. ¿Alguna bibliografía que pudieras recomendar por un lado? Y por otro lado, si tus libros están en línea, porque a veces no llega aquí a México como quisiéramos, alguna posibilidad de conocer tanto la bibliografía como la posibilidad de consultar tu obra. Bueno, pues como estamos en la época de la digitalización, ya me gustaría a mí que todas mis publicaciones estuviesen en línea. No todas lo están. Cartas y memoriales sí que son accesibles a través de Bulería, que es el servidor de la Universidad de León. El resto, en el nombre del hijo, sí que se puede localizar mejor porque lo publicó la UNAM en México, y sí que tengo intención de buscar la vía en la que estén accesibles en línea, porque está demostrado que si en este punto de encuentro hemos podido coincidir más de 200 personas, si estuviesen todas en línea, pues sería más fácil su lectura. A veces los derechos contraídos pues no son fáciles, pero bueno, en ello estoy. Y la bibliografía acerca de Olid es un capitán sobre el que no se ha escrito mucho. Desde los años 50, que escribió su tesis Rafael Heliodoro Valle, no es mucho lo que se ha escrito, porque en buena medida, como he señalado ya antes, del personaje no tenemos tantos testimonios documentales, primero porque su etapa está a la sombra de Cortés. Los documentos de Cortés sí que los publicó José Luis Martínez, eso sí que están creo que en Google Books sí que se pueden consultar, y en esos documentos sí que aparecen referencias en lo que menciona Cortés a Cristóbal de Olid. No es de los personajes que tenga documentalmente un corpus amplio, no porque no exista, sino porque tal vez se ha perdido, porque ese proceso que se le hizo por parte de las casas sería muy interesante para ver qué cargos se le formularon. En las casas, sin duda alguna, lo acusó de desacato y rebelión contra el capitán. Ahí estaría su propia respuesta en ese proceso rápido, pero esa realidad sí que la he intentado buscar, pero no la he encontrado. Eso no quita que para que en otros testimonios podamos encontrar información. Y después Bernard Grunberg, en ese Universo de los Conquistadores, una obra que publicó en francés, pero sé que está intentando, junto con ese diccionario, que pueda tener una difusión en castellano. Le ha hecho un seguimiento al personaje a través de todos los cronistas, de lo que
bueno, pues dijo Bernal o lo que ha dicho Mártir de Anglería, otros personajes. El problema es que su horizonte vital se acaba en 1525, es como otros personajes como Gonzalo de Sandoval, y que lo que a veces se dice en las crónicas deberíamos de poder contrastar, porque bueno, el propio a mí me llamaba la atención leyendo, por ejemplo, a Bernal, que Bernal dice que cuando Cortés viene a la corte en el año 1528, destaca las virtudes de sus capitanes, y entre ellos menciona a Pedro de Alvarado, a Gonzalo de Sandoval, a Cristóbal de Olid, y dice que es cuando dice que es un Héctor, es decir, es un capitán que se medía muy bien en la distancia corta, es un capitán corpulento, membrudo, que es casi de recreación visual, ver la complexión del personaje, y a esos otros dos personajes que lo atacan después de levantar los manteles, que lo hieren en una escenografía pues muy, muy vital con la pluma del propio Bernal Díaz del Castillo. Claro, uno lee eso y dice, las verdades de Bernal a veces no son tan verdades, se incurre en errores. Ya, Yo dudo que Cortés, salvo que ya, fuese por un interés colectivo de subir el nosotros frente al yo, algo que él supo modular muy bien con intencionalidad política en sus escritos, presentase las bondades de un capitán que le fue desleal. claro. Porque Cortés, las lealtades existen hasta que se acaban, y cada uno las entiende Así es. Sí, como sí, las entiende. claro, Y Cortés en ese sentido era un hombre que entendía la fidelidad en sentido de servicio total. No claro. entendía fisuras, porque en el caso en el que entendía fisuras, su acción era muy, muy incisiva. Y Claro. eh, hombre amante de la escritura, Ujú, ujú. registró todo lo que pudo, y seguro que todas esas informaciones la tuvo, porque el personaje al que ha aludido García de Llerena, al cual estoy siguiendo la pista porque me parece muy interesante en cuanto a la fidelidad que tiene con Cortés desde los tiempos de Cuba, que va como factor en esa empresa, pues narra en un determinado momento las dificultades por las que atraviesa en Cuba por defender la lealtad de Cortés frente a ese Olid que ya va crecido, pero es un Olid que, si va crecido y quiere ser desleal, mantiene la lealtad con dos caras. La Claro, toma de posesión del territorio la hace en nombre del capitán Cortés, aun cuando ha llegado a ese acuerdo con Diego Velázquez de que desatendería a Cortés y que sería Velázquez el que presentaría la conquista ante el emperador. Creo que son hombres que se mueven con mucha rapidez, en el que a veces no hay tiempo para la reflexión, y que la reflexión también se hace desde la órbita política, porque nos hemos centrado en una expedición en prácticamente un año, pero en un personaje que tiene una trayectoria y en unos acontecimientos que van a tener una serie de consecuencias políticas. La primera es que en ese año 25, cuando Cortés está implicado en esos acontecimientos, pues se piensa en separar a Cortés del gobierno, como de hecho se le hace. Se le da un claro. gobierno de la Nueva España en el año 22, y 3 años después, en el año 25, se decide su relevo. Y se decide en la corte, se le manda un juez de residencia. Diego Velázquez había dejado de ser un problema para Cortés y había dejado de ser un elemento de reivindicación en la corte porque falleció en la isla de Cuba, con lo cual, en ese sentido, pues ya la codicia de uno y de otros pues no tenía
lugar para que se enfrentase, pero Diego Velázquez había perdido su batalla en la corte, en la cual Cortés supo vender mucho mejor su lealtad. Y Cortés entendió la defección de Diego Velázquez en los términos en los que él era el socio mayoritario de la empresa y que Velázquez no había hecho todos los gastos. O sea, cuando decimos ¿por qué Velázquez elige a Cortés? ¿Hizo mala elección? No, eligió al personaje que en aquel momento concitaba la capacidad de reunir seguidores. Porque una realidad que no hemos repensado en esos años y en estas décadas iniciales es el trasiego constante de gente que hay en el ámbito del Circuncaribe, no solamente de castellanos, sino también de naturales. Los indígenas que desde Santo Domingo pasan a Cuba, los que acompañan a Cortés pese a la prohibición a la Nueva España, los que desde la Nueva España siguen a Pedro de Alvarado a Guatemala, los que se van moviendo, están en un constante trasiego. Y esos interesantísimos documentos que para Olid no tenemos, que son las informaciones de méritos y servicios, que son lo que podríamos llamar esas egohistorias o esas microbiografías que el que quiere recordar su pasado es una manera también de memoria, y a ellas acudieron tanto los españoles como algunos naturales indígenas para obtener premios de la corona, haciendo resumen de esa trayectoria vital de lo que había servido. El caso, por ejemplo, claro, que nos resulta familiar a todos, es Bernal Díaz del Castillo, que hizo 2 informaciones de méritos y servicios. Y si nos leemos lo que hizo en el año 39, antes de venir a España, en la Ciudad de México, y lo que hizo en la Villa del Espíritu Santo, porque hizo 2, no una, y nos leemos su texto, decimos, hombre, en los años 60 recordó cosas que no esgrimió en la década de los años 40. La verdadera memoria es verdadera para el que la evoca, porque para él es verdadera, pero tenemos que ver los acontecimientos de una forma mucho más compleja. De Olid no tenemos ese documento y perdemos ese hilo conductor, pero si seguimos lo que dice Bernal, la propia historia de Bernal se constituye en múltiples biografías porque va siguiendo a los personajes y nos permite situarlos como a Olid en muy diferentes escenarios. ¿Que Cortés podía temer de sus capitanes? Pues como cualquier capitán del siglo XVI en el que cada empresa era un riesgo, sin duda, pero también supo contar con sus capitanes, porque sus capitanes eran los que se convertían en su acción y su voz en los lugares a los que él no llegaba. Y hay muchísima correspondencia que no conocemos, pero que sí sé que existió por referencias indirectas, en las que Cortés daba puntuales indicaciones a todos sus hombres, y estos le daban puntual relación, es decir, le enviaban informes de lo que había. Y en esa corresponsalía que él tiene, para que nos podamos situar en el horizonte de la época, hoy nosotros con un WhatsApp tenemos una comunicación sincrónica, pero en la época ese papel lo desempeñaban las cartas, y las cartas fluían de una manera mucho más dinámica de lo que podemos pensar. Y la carta era la voz en la distancia y se convertía en la orden del capitán allí donde él quería llegar. De hecho, en estos acontecimientos de Honduras, parte de la estrategia
que podemos intuir que tiene Francisco de las Casas respecto a Cristóbal de Olid, de no querer desembarcar y tratar de acabar con sus embarcaciones, es conducirse a otro punto de la costa y entrar en comunicación con los que se movían en la tierra, pensando que había fidelidad al capitán Cortés entre los que estaban con Olid. Porque, claro, la lealtad en la época era que se les pedía que jurasen fidelidad. Y el propio Olid se dice, y eso lo dice Gómara, que suele estar bastante bien enterado, que les mandó jurar fidelidad sobre los evangelios, de que no tendrían en absoluto ninguna inclinación posterior hacia el capitán Cortés. Pero de la misma manera que se juraba fidelidad a uno, se juraba al siguiente. Sí. La realidad era esa, cada uno buscaba su empresa, y la audiencia de la Española estaba francamente preocupada en los informes que envía a la corte de todo ese movimiento de capitanes que confluyen en el ámbito de Centroamérica y que nos permiten ver un desplazamiento de sur a norte, en la entrada en contacto con todas las comunidades indígenas y lo que ello suponía, ¿no? Y una movilidad increíble de la información y de todo lo que fluía con ella, que a veces no eran verdades, que a veces la propia realidad de Cortés, cuando se adentra en las Sibueras, pues acaba siendo dado por muerto, y la propia audiencia de la Española cuenta, bueno, sí, es que unos comerciantes indígenas han contado, y la voz se agranda y lo que era una suposición se convierte en una realidad que da un vuelco político en la Nueva España y que pone a Cortés en una situación muy comprometida, y que de hecho le vale no volver nunca a ser gobernador del territorio, pero no a perder ese ímpetu que tenía, que proyectó en el ámbito centroamericano, buscando esa nueva vía para llegar a la especería. Y la quinta carta de relación está clarísimo. Al final le acaba diciendo al monarca, bueno, no hemos encontrado estrecho, una sospecha que entraba ahí en la medida del territorio, de los cursos fluviales, los lagos que había encontrado González Dávila en el recorrido que hizo por la costa del Pacífico centroamericano. Aquella masa de agua se pensaba que tenía que fluir de algún lugar y que pudiese haber un paso entre la Mar del Norte y la Mar del Sur. Vale, el paso no existe. Dado, por supuesto, eso, si realmente lo llegó a creer que existía, no hay problema. Yo me comprometo a ir a la Malaca y a la China. El proyecto que iba a desarrollar en la década de los años 30 y que lo llevaría, pues bueno, a ser ese gran empresario y armador naval en el que gastó toda su fortuna y en el que se le pusieron todo tipo de trabas, porque él era un emprendedor, pero la empresa política ya no estaba a su alcance, porque otros protagonistas y otro espacio pues estaba en lo que hay. Pues excelentes reflexiones al final. No, hay muchas preguntas, pero nos llevaría 1 hora, 2 horas. Mejor te vamos a invitar para otra ocasión porque ha sido muy, muy exitosa tu conferencia y sobre todo un excelente inicio para este ciclo que llamamos a 500 años de la expedición a las Sibueras, que como digo, poco sabemos sobre el tema. Yo totalmente, para mí es inédito y un gran conocimiento que nos has demostrado y que te reconoce el público, dándote las gracias enormemente y nuevamente a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo, por tu sabiduría, tu conocimiento y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en el Centro de Estudios. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel.
Gracias, Muy Manuel, a ti agradecidos. por el proyecto que lideras y muchísimas gracias a todos los que han seguido la intervención. Estoy viendo algunos de sus comentarios. Me encantaría poder responder a todos, pero en A otra todos, ocasión claro, será. Gracias efectivamente. por su interés y espero que la intervención sirva sobre todo para reflexionar, buscar puntos de comprensión de un pasado histórico que nosotros no cambiamos, pero que con nuestra mesura, nuestra reflexión y nuestro entendimiento de un pasado sí que podemos construir un futuro mejor. Y ese sí que está en nuestras manos. El Sin duda pasado alguna. lo veremos desde distintos puntos de vista, tendremos lecturas diferentes, historia y memoria son dos realidades que a veces Exactamente, se cruzan, no siempre la claro. memoria es historia, es un problema complejo, pero sobre todo debe ser una invitación a la reflexión y creo que tú con estas conferencias que haces desde el Centro de Estudios de Historia de México, de la Fundación Carlos Slim, contribuyes a ello. Mi más sincero agradecimiento a todos los que han seguido la exposición, que veo que han sido muchos. Muchísimos, más de 170. Y además queda registrada porque mucha gente no lo puede ver ahora, pero queda en YouTube y ahí pueden volver a ver a gozarte nuevamente con esta conferencia tan interesante. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y saludos a España, desde luego, ¿eh? Saludos y un abrazo de corazón a México y Muchas a todos los gracias. mexicanos. Muchas Hasta gracias, otra, ¿eh? Manuel. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.